Vamos a continuar en esta clase, este estudio, el cual lleva por título El caso del misterio de las dos casas, la historia de una familia que necesita ser rescatada. Ahora vamos por la parte 14. Y para iniciar esta clase, este estudio, recordemos lo que se explicó en la parte anterior o en la clase anterior. Estuvimos hablando acerca de la parábola del hijo pródigo y pues dimos una explicación, aunque sumera, bastante resumida de lo que significa o lo que realmente significa, cómo se debe interpretar o debería interpretar esta parábola. Trata de una familia que consta obviamente de un padre que es la cabeza del hogar y dos hijos, en este caso representativos de las dos casas, el hijo mayor, que es la casa de Yehuda, y el hijo menor de la casa de Efraín. Vemos cómo el hijo menor se va de su hogar abandonando no solamente su identidad, pero su responsabilidad como parte de ese hogar, como parte de esa familia. Y cómo el hijo mayor se queda. El hijo mayor todavía mantiene esa identidad. Pero eventualmente, después de mucho tiempo, de muchos años, digámoslo así, el hijo menor llega a la conclusión que lo que hizo no fue lo correcto, por la situación que, como leímos, estaba pasando. Y reconoce que tiene que volver a su padre, no antes sin también reconocer que había desobedecido, había transgredido, había pecado delante del cielo y delante de su padre, por lo cual a reconocer eso y darse cuenta que la única solución, o mejor dicho, la mejor solución sería volverse a su padre, a su casa, a su familia, decide volver. Es ahí donde leímos también, para hacer este resumen un poquito más corto, que el padre lo ve desde lejos y se echa a correr, algo que no era muy común entre los patriarcas. Era algo visto de mala forma el que un patriarca, cabeza de hogar, viera a una persona, en especial un hijo rebelde, a pesar de que pudiera estar volviendo, salir al encuentro de este en la forma en que él lo hizo. Más aún así, el padre, en el amor, con la esperanza de volver a ver a su hijo, va a correr a recibir ese hijo. Obviamente, ya el padre, al ver al hijo venir, ya también presume de que el hijo ha cambiado de mente. Y vemos cómo cuando el padre lo abraza, el hijo enseguida exclama y reconoce. Y es ahí donde podemos ver la humildad en el hijo menor. Y eso también debe reflejar algo como enseñanza a cada uno de nosotros en particular, que cuando uno se da cuenta del mal que uno está haciendo, uno pueda reconocer humildemente lo que uno ha hecho mal y decir valientemente: he hecho mal, he pecado, he desobedecido, perdóname. No soy digno de que me perdones, pero aún así, perdóname, necesito tu perdón, sea quien sea. Y obviamente, especialmente a los padres, por honra, por el mandamiento. Y el padre, cuando escucha eso, vemos que el padre no solamente lo perdona, no solamente le da ese perdón, pero lo vuelve a aceptar en su casa, devolviéndole la identidad. Pero no solamente la identidad, pero la posición. Ese hijo que había derrochado todo, que no merecía volver de nuevo a su casa, y aun cuando volviera, no recuperar su posición, el padre le devuelve su posición. Y vemos cómo el padre lo vuelve a vestir con ropas reales, le da un anillo representativo de que él iba a ser parte de su familia real, mata a un becerro representativo de que lo que pudo haber hecho el hijo, él lo perdonó absolutamente. Pero también vemos por otro lado que es la historia que no se cuenta del hijo mayor. Es la historia que falta en lo que se trata de explicar en el cristianismo. El hijo mayor, ¿dónde juega o qué papel cumple o juega el hijo mayor?
Y habíamos explicado de una forma breve que el hijo mayor se pone enojado, se enoja, y lo hemos visto en los profetas de cómo es que eso iba a pasar o estaría pasando. Esa fricción iba a estar. Y lo vimos en el estudio con los profetas. Y que esa enemistad, ese rencor, ese odio iba a pasar cuando el que el Eterno iba a mandar, ese Goel, ese Mesías, viniera ya a reinar. En este caso por segunda vez, porque la primera vez era para resolver el problema de la enemistad que había entre el Eterno y las tribus de Israel o la casa de Israel. Pero después el Mesías iba a aparecer de nuevo a gobernar y él iba a quitar esa enemistad o iba a empezar a quitar esa enemistad entre el hijo mayor y el hijo menor. Pero vimos en esta parábola que el hijo mayor no quiso entrar al hogar y se quedó afuera. A pesar de que mantiene su identidad, no quiere entrar. No quiere ser parte de la familia como el hijo menor lo es ahora o lo está haciendo ahora. Pero eso va a desaparecer eventualmente cuando el Mesías venga a gobernar. Y vamos a seguir viendo aquí mismo con el testimonio de Hillel o Lucas de realmente qué fue lo que vino a hacer el Mesías, el escogido, el Goel, el Redentor, que el Eterno mandó aquí a la tierra. Y vamos a ir de nuevo al libro de Hillel o Lucas y vamos al capítulo 19. Hillel, Lucas, capítulo 19. Y vamos a leer el verso 10. Mire lo que dice. Porque el Hijo del Hombre, que de hecho Hijo del Hombre es un título que vamos a estudiar eventualmente, que dice, ha venido, noten, ha venido, ¿por qué? Porque es enviado a buscar y a salvar, o sea, a libertar, que es lo mismo, lo que se había perdido. Ya nosotros hemos estudiado desde que empezamos el estudio con los libros nazarenos, si usted lo quieren llamar así, el Nuevo Testamento, desde Mateo, que lo que vino él a buscar o a salvar fue al pueblo de Israel que se encontraba perdido. Recuerde por lo cual él recibió su nombre. El nombre Yehoshua o Yeshua significa eso. Yahweh salvará. Recuerdo lo que le dijo el mensajero Malach, Ángelus, ángel a Joseph. Le pondrás por nombre Yeshua. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo. En este caso, la palabra hebrea am, aunque fue escrito en griego, pero está hablando de el pueblo de él, etnos am Israel, am Israel, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvar o libertar, o liberar, es lo mismo. Y aquí está diciendo eso, porque el Hijo del Hombre, o sea, el Mesías, Yeshua, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La pregunta que debemos hacernos sería, ¿cómo lo salvaría? ¿Cómo es que el Eterno salvaría a su pueblo por medio de Yeshua o de este mensajero? Quitemos un momentico el nombre de Yeshua y pongamos solamente el Mesías o el Goel o el Redentor. ¿Cómo es que lo iba a salvar? ¿Cómo es que este pueblo iba a ser salvo? Porque tenemos que comprender, primero que todo, si realmente era el pueblo de Israel. Y segundo, ¿cómo es que lo iba a salvar? Entonces vamos a ir al profeta Isaías.
Yesaya o Isaías. Y vamos a ir al capítulo 53. Capítulo que muchos deben conocer. Y para leer este capítulo vale la pena hacer una introducción. Recordemos que el profeta Yesaya o Isaías era un profeta hebreo que le estaba profetizando a hebreos. Entonces, cuando usted está leyendo, usted tiene que tener en mente ese contexto, el contexto cultural de la persona que está escribiendo, en este caso el profeta Yesaya. Cada vez que usted lea acerca de nosotros, ya usted sabe que ese nosotros, por ser Isaías, un hebreo, se está refiriendo al pueblo hebreo. Entonces, mire cómo empieza interesante este pasaje de las Escrituras. Dice, verso 1. ¿Quién puede creer lo que hemos oído? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo de Yahweh? Esta es la pregunta que está haciendo el profeta. Ahora mire la respuesta. Porque ha crecido por su favor, como un retoño, hablando de cómo es que el Eterno iba a salvar y a quién iba a salvar. Como una raíz en tierra árida, no tiene forma ni belleza para que lo miremos, ningún encanto para que lo hallemos agradable. O sea, está describiendo de cómo será físicamente la persona que el Eterno iba a mandar aquí en la tierra. O sea, en este caso, su siervo, el siervo de él. Dice, fue despreciado, el siervo que le iba a mandar. Dice, desechado por los hombres, varón de sufrimientos. Noten algo, aquí dice varón, no dice mensajeros o ángelos o ángel, dice varón. O sea que el que iba a mandar él era un hombre, varón de sufrimientos, familiarizado con la enfermedad, como uno que esconde su rostro de nosotros. ¿Quién es nosotros? Ya usted se tiene que tener en su mente y en su corazón que ese nosotros se está refiriendo a Israel. Fue menospreciado y lo estimamos como nada. ¿Quiénes son estos de que lo estimamos? El pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Sin embargo, eran nuestras enfermedades. ¿Quiénes son estos de que habla aquí el profeta nuestras? Si él es, inclusive se incluye en ese nuestras, entonces obviamente que el contexto está hablando del pueblo hebreo. Nuestras enfermedades, las que llevaba, nuestro sufrimiento. Y marquen cada vez que lean nuestros, nuestras, porque él se incluye ahí también, y vuelvo a repetir, por ser el ser hebreo, entonces hay que concluir que cuando él está diciendo nuestras, nuestros, está hablando del pueblo hebreo. Sufrimientos los soportó. Nosotros, o sea, el pueblo hebreo, lo contamos como plagado, herido, afligido por Elohim. O sea, que el Eterno iba a cobrar nuestros pecados, nuestras desobediencias, nuestras transgresiones, se le iba a cobrar a ese escogido de él, a esa persona que él iba a enviar y que era un justo. Como las escrituras lo exponen parafrásicamente, el justo pagando por el injusto. Pero miren, noten el 5. Pero él fue herido por nuestros pecados. Entonces ya usted se acordará cuando en Mateo capítulo 1, versículo 21 dice,
y se llamará o le pondrás por nombre Yeshua o Yehoshua, porque él salvará o libertará a su pueblo de sus pecados. ¿Se dan cuenta? Así de que pueden equiparar Mateo capítulo 1, verso 21 con Isaías y Isaías capítulo 53, verso 5. Su pueblo fue el pueblo hebreo, pero él fue herido por nuestros pecados. ¿Cuál es pecado? Del pueblo hebreo. Molido por nuestras maldades o iniquidades, en otra versión. Llevó el castigo que nos restauró. ¿Y que hemos leído durante todo este tiempo? ¿Que hemos estudiado durante todo este tiempo? Que el Eterno iba a restaurar de nuevo a el pueblo hebreo, a Israel. Y dice, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. ¿Quiénes son esos nosotros? De nuevo, el pueblo hebreo, incluyéndose el mismo, o sea, el profeta que está hablando, porque él es hebreo. Ahora mire esto. Vuelve a decir, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguiendo su propio camino, y Yahweh castigó sobre él la culpa de todos nosotros. Mire, no hay erudito serio con relación a las escrituras hebreas, antigua y Tanaj, que se atreva a decir que este pasaje se está refiriendo a todo el mundo. Los eruditos más serios de este tema concluyen que estas expresiones como nosotras, nosotros, nuestros, nuestras, se está refiriendo en su contexto al pueblo hebreo. Lo está hablando, primero que todo, el Eterno a un profeta hebreo para un pueblo hebreo. Entonces, el contexto de esta profecía es el contexto cultural, es el contexto de una familia específica, y esa familia específica es Israel. Y por eso es que cuando llegamos, y vuelvo a repetirlo, a Mateo capítulo 1, verso 21, no podemos interpretarlo de otra manera. Tenemos que interpretarlo de acuerdo a lo que ya está escrito anteriormente. Su pueblo era Israel, o es Israel. ¿Y qué más dice? Todos nosotros nos descarriamos. ¿Quiénes? Los hebreos. Hemos visto cómo las 10 tribus se descarriaron. Hemos visto cómo inclusive las 2 tribus restantes del sur, la tribu o la casa de Yehudá, se descarrió también. Y dice, cada cual siguiendo su propio camino. Eso lo vimos. Y Yahweh castigó sobre él la culpa de nosotros. Lo que habíamos dicho parafrásicamente. El justo paga por los injustos. Verso 7. Él fue maltratado, sin embargo, fue sumiso, no abrió su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda delante de sus trasquiladores. Él no abrió su boca. Y si nosotros leemos la historia de Yeshua en lo que se conoce como los escritos nazarenos o Nuevo Testamento, vamos a encontrar que eso pasó en un contexto cultural, en el contexto hebreo, en la nación yehudita. Esto no pasó en la China, esto no pasó en Rusia, esto no pasó en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, esto pasó en Israel. Y el profeta lo está anticipando siglos antes de que pasara. Y que dice, verso 8, por medio de un juicio opresivo fue quitado. ¿Quién puede describir su morada? ¿Por qué fue cortado de la tierra de los vivientes por el pecado? ¿De quién? De mi pueblo, que merecía el castigo. ¿Cuál es su pueblo? Si el profeta es hebreo y él es el que está hablando, ¿qué pueblo es el que se está refiriendo que merecía el castigo? Lo hemos estudiado durante todo este tiempo. El pueblo hebreo. El pueblo hebreo. Vemos una vez más cómo es que empieza a cumplirse todas estas profecías enfrente de nuestros ojos
cuando empezamos a leer lo que se conoce hoy en día como Nuevo Testamento. Mejor conocido, o debería conocerse como los escritos nazarenos. O los escritos de los primeros discípulos, de los primeros estudiantes. Así de que si no tenemos esto en cuenta, nos va a amanecer y no nos vamos a dar cuenta. Tenemos que tener cuidado cuando vayamos a interpretar lo que hoy en día se conoce como Nuevo Testamento. Siguiendo de nuevo con los testimonios de los escritos de los primeros discípulos o estudiantes, vamos a ir a Lucas, Gilel de nuevo. Vamos a ir al capítulo 22. Y mire lo que Yeshua les expresa a sus discípulos en el verso 30. Usted se podrá leer todo el capítulo después, pero en el verso 30 nos vuelve a confirmar el mismo Mesías prometido para Israel, lo que nosotros hemos estudiado o lo que hemos venido estudiando, que todo esto tiene que ver con volver a restaurar todo lo que antes el Eterno le había dado al pueblo hebreo. Mire lo que dice el verso 30. Para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, que de hecho hablamos un poco acerca de eso y vamos a ampliar un poco más eventualmente en un estudio relacionado al reino. Y dice, y se sienten sobre tronos para gobernar ¿a quién? ¿A China? ¿A Rusia? No, para gobernar a las 12 tribus de Israel. Noten algo bien interesante, porque aunque no leímos el contexto, para resumir, el mismo Mesías de Israel está diciendo a sus 12 discípulos, a sus 12 estudiantes, que eventualmente vendrían a ser sus 12 emisarios, que ahorita vamos a hablar un poquito de lo que significa la palabra emisario, o si lo quiere, de la transliteración griega apostolus, que hoy en día se ha traducido al castellano de esa transliteración como apóstoles. Miren a quienes que ellos iban a gobernar, a las 12 tribus de Israel. Interesante, porque por ningún lado vemos que hay alguna tribu o algún grupo que ellos iban a considerar gobernar llamada cristianos o pentecostales o bautistas. Y no es que esté haciendo mofa, sino para despertar por lo menos, así sea, que la gente piense que sea morboso, pero despertar a la gente la curiosidad de investigar y se den cuenta que las escrituras, si nos detenemos a investigar, a leer, nos va a traer luz en todo esto y vamos a salir de la oscuridad. Entonces, vemos confirmando, según el testimonio de Gilel o Lucas, que al final el Mesías les declara que los 12 estudiantes de él o discípulos o eventualmente emisarios o apóstoles iban a gobernar es a las 12 tribus de Israel al final. Y si seguimos con el testimonio de los discípulos, entonces nos vamos a encontrar a uno de los discípulos o estudiantes de Yehoshua llamado Johanán, o en español, al castellano, se conoce como Juan, el discípulo amado. Y vamos allá al libro o el testimonio de Johanán o Juan. Y vamos al capítulo 4. Y vamos a leer algo bien interesante aquí
en el verso 22. Y aquí el contexto es cuando Yeshua va con sus discípulos a Shomron, a Samaria, y se encuentra con una mujer. Ustedes leerán, ustedes investigarán un poco más, pero en el verso 22, miren lo que el mismo Mesías de Israel le dice a esta mujer en la conversación. Verso 22 dice, de Yohanan o Juan capítulo 4. Ustedes adoran, y recuerden de que la palabra adorar no se está refiriendo a cantar, sino a un servicio único especial que se le da a un ser supremo. En este caso, obviamente, al verdadero Elohim o Dios o Todopoderoso de Israel. Dice, ustedes adoran, o sea, ustedes sirven lo que no conocen. Le está diciendo Yeshua a una shomronita o a una samaritana. Nosotros, hablando en este caso de Yeshua como judío, dice, nosotros adoramos, o sea, servimos, le damos el servicio único, lo que conocemos, porque la salvación, la liberación, si usted también lo quiere poner así, que es correcto, procede de los yehuditas. ¿Y por qué es que Yeshua le dice esto? Eso lo hemos estudiado también anteriormente. Pero para volver a comparar y comprobar que lo que estamos estudiando sí que es cumplimiento de lo que se estudió anteriormente con los profetas, vamos entonces a el libro de Bereshit o Génesis. Vamos a ir al capítulo 49. Y el que se acuerda, en el capítulo 49 vemos la bendición de Jacob a sus 12 hijos. En especial vamos a tocar este hijo que estamos ahorita mismo nosotros dando la explicación, que es Yehudá. Y miren lo que dice en el verso 8 en adelante. Dice, Yehudá, tus hermanos te alabarán. ¿Y se dan cuenta? Tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos y los hijos de tu padre se postrarán de ti. Eres un cachorro de león, oh Yehudá. Vuelves de cazar, hijo mío. Se agacha y se recuesta cual león. Y como leona, ¿quién no despertará? Ahora aquí está la clave. El cetro, o sea, el gobierno, la autoridad, para que me entienda, no será quitado de Yehudá, ni la vara de autoridad de entre sus pies hasta que venga Shiloh. Y Shiloh es un tipo de el Mesías. Y dice, y le obedecerán los pueblos. ¿Quién? A Shiloh. Entonces, aquí nos damos cuenta que Shiloh iba a salir de Yehudá, entre los judíos. O sea, que el Eterno en su plan, y por eso es que podemos comprender hoy en día que por qué es que el Eterno dejó con identidad a Yehudá. Imagínense si el Eterno hubiera hecho lo mismo con Yehudá, así como hizo con las 10 tribus. Que así como las 10 tribus se perdieron entre las naciones, Yehudá se hubiera perdido entre las naciones. ¿Cómo se hubiera manifestado el Mesías? No hubiera podido, porque había un plan. Porque recuerde algo, y eso que también tenemos que estudiar, pero a los que estuvieron conmigo, estudiamos ese tema del Goel. El Eterno manda un Goel, pero el Goel, como también lo hemos estudiado, es un familiar cercano. El Goel no puede ser alguien que no es familiar. Según las escrituras, según la Torá, un Goel, o sea, un redentor, un rescatador, no puede ser rescatador de alguien que no es familia. El Goel tiene que ser familia, porque entonces no vale, no sirve, no funciona, según lo que el Eterno ha
diseñado. Entonces, aquí vemos que el Mesías tenía que venir de la familia del Eterno, especialmente de la casa de Yehudá. Y por eso Yeshua le dice a la mujer, ustedes, a los samaritanos que estaban lejos, ustedes adoran o sirven lo que no saben. Nosotros servimos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. No que del judaísmo es que procede la salvación. No que de la doctrina o de los dogmas del judaísmo procede la salvación. No, sino que del pueblo de Yehudá, del pueblo de los yehuditas, iba a salir aquel que iba a dar esperanza de salvación, de libertad. Y por eso no podemos confundir en seguir a los judíos o a los que practican el judaísmo por creer de que por medio de ellos vamos a alcanzar, si los seguimos a ellos, sus enseñanzas, vamos a alcanzar la salvación. No, y ese es el error que hoy en día muchos mesiánicos están teniendo, creyendo que estas palabras que Yeshua está diciendo se está refiriendo que hay que volvernos al judaísmo para entonces obtener esa salvación, lo cual no es así. Lo estamos leyendo y lo estamos comparando. La salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque de los judíos, no del judaísmo, sino de los judíos, de los yehuditas, iba a salir aquel Salvador, aquel Goel, aquel familiar. Y también podemos ir y comparar esto con el profeta Zacarías o Zacarías. Vamos a ir al capítulo 8. Zacarías, capítulo 8. Y vamos a leer el verso 23. Mire lo que dice el verso 23, interesantísimo. Mire lo que dice. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Acontecerá en aquellos días que 10 hombres de las naciones de todos los idiomas se asirán del manto de un yehudita y le dirán, déjennos ir con ustedes porque hemos oído que Elohim está con ustedes. Mire, esto en la interpretación obviamente mesiánica es, tenemos que volvernos al judaísmo. No, aquí es una alusión, una alegoría del Mesías, tomando en cuenta de que estos 10 hombres de las naciones son las 10 tribus perdidas mezcladas entre las naciones, como lo hemos venido explicando, interpretando durante todo este tiempo por medio de los profetas. Y este judío es representación del Mesías de Israel, Yeshua, que vendría de la tribu de Yehudá. Que nosotros nos asiremos de ese judío, del judío más judío que ha habido aquí en la tierra, que ha sido nuestro maestro, nuestro Adón, Yeshua de Nazaret. Esto alude a eso. No alude a algo diferente, no alude el volvernos al judaísmo o seguir al judaísmo y sus enseñanzas, lo cual vamos a comprobar y también lo hemos estudiado en muchas ocasiones, que Yeshua estuvo en contra de esas enseñanzas talmúdicas, que hoy en día podemos decir talmúdicas del judaísmo. Después lo vamos a aclarar un poco más. Pero vemos aquí que Yahweh, el Eterno, había preparado ese Goel, ese redentor, ese que iba a rescatar a su pueblo, cual tenía que ser un familiar cercano. Y este iba a venir de la casa de Yehudá, específicamente de la familia de David. Volviendo al testimonio de Johanán, vamos a volver de nuevo a Johanán o a Juan. Vamos a ir al capítulo 7.
Yohanan, Juan, capítulo 7. Mire, vamos a ir al verso 33 en adelante. Vamos a leer desde el 32. Lo que dice aquí. Los perushim o los fariseos oyeron que la multitud comentaba estas cosas sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Yehoshua. Y los principales Kohanim o sacerdotes y los perushim o fariseos enviaron guardias para apresarlo. ¿Para apresar a quién? A Yehoshua. Porque ya lo hemos visto. Yeshua estaba en contra de sus posturas dogmáticas. Entonces Yehoshua dijo: todavía estaré con ustedes un poco de tiempo. Luego iré al que me envió. Este es un tema muy fascinante que tocaremos en otra ocasión. Y dice: ustedes, presten atención, me buscarán, pero no me hallarán. Pues a donde yo voy a estar, ustedes no podrán ir. Entonces, y aquí está la clave de lo que ahorita vamos a detallar y a explicar. Los yehuditas se decían entre ellos: ¿a dónde se irá este que nosotros no lo hallemos? ¿Acaso irá a la dispersión entre los griegos para enseñarles a los griegos? Mire, me voy a detener aquí porque hay muchos que desconocen esta expresión. Y resulta que muchos creen que como aquí se está hablando o aquí se ha traducido como griegos para enseñarle a griegos, se está refiriendo a los gentiles, en este caso de nacionalidad griega. Bueno, la realidad no es así. La verdad está muy lejos de ese pensamiento. Cuando las escrituras, y más sobre todo en los escritos nazarenos, porque es ahí donde más hace ese énfasis, y también eso se encuentra en muchos escritos, inclusive antiguos de los judíos o de los yehuditas, y es que en muchas ocasiones la expresión entre los yehuditas o judíos griegos no necesariamente está hablando es de una nación en sí o de gente de esa nación, de la nación griega, sino en este caso, miren lo que dice, y aquí está la clave: ¿acaso se irá a la dispersión entre los griegos? ¿Cuál dispersión? Obviamente uno tiene que tener en la cabeza la dispersión que hubo tanto de las 10 tribus como también de la dispersión que hubo de las 2 tribus que quedaron, porque no todas las 2 tribus que quedaron, que volvieron del cautiverio babilónico, volvieron a Yehudá. Muchos se fueron a otras naciones. Entonces, cuando estos Kohanim, estos sacerdotes y estos perushim o fariseos están diciendo esto, ellos saben que se están refiriendo a esos hebreos, puede ser de las 10 tribus, como también, que es lo más cercano, lo más real, lo más verdadero, puede estar refiriéndose a esos judíos o a esos yehuditas que se encuentran en la dispersión y que le llaman griegos. De hecho, históricamente hablando, aquel judío que no nació dentro de Yehudá se le conocen como judíos helenos. Si no nació dentro de la tierra de Israel y nació fuera de Israel y que aprendió por ende a hablar griego, se le conoce como judíos helénicos o judíos griegos. Entonces uno tiene que tener cuidado cuando lee y tener en cuenta el contexto para saber a qué se está refiriendo, porque aquí en este caso específico no se está refiriendo a griegos como nación o como gentiles de esa nación, sino que se está refiriendo o a las 10 tribus, pero más podría estar refiriéndose a esos judíos que se encuentran o que nacieron fuera de la tierra de Israel, que nacieron en tierras de estas naciones. No necesariamente de Grecia, pudieron haber nacido en Siria, pudieron haber nacido en Turquía, pudieron haber nacido en Irak, en Irán. Esos eran considerados helenos.
Porque recuerden de que la lengua mundial y predominante en lo que fue el primer siglo, segundo, tercero, cuarto, aún era la lengua griega. Entonces, cualquier judío que hubiera nacido fuera de las tierras de Canaán eran llamados helenos. Y si más se hablaban nada más griego. Entonces aquí se está refiriendo es o a las 10 tribus entre las naciones o a esos judíos que nacieron fuera de la tierra de Canaán, de la tierra hebrea, y que hablaban griego. Dice para enseñarle a los griegos, obviamente para ellos entendían, para así completar el entendimiento. Podemos decir que estos perushim o estos fariseos y estos juanín o sacerdotes sabían que una de las labores o la principal labor del Goel o del Mesías era ir a buscar a esas tribus que se habían perdido. Y en el verso 36, miren lo que dice. ¿Qué significa esa afirmación que dice? Ustedes me buscarán, pero no me hallarán y no podrán ir a donde yo voy a estar. Ellos ya tenían en la mente que a pesar de que se le oponían a Yeshua, sabía que el Mesías o una de las funciones principales del Mesías era la de ir a buscar a esos hebreos, a esas tribus que se encontraban dispersas entre las naciones. Esas son las ovejas que aún estos religiosos sabían que el Mesías iba a tener que hacer cuando apareciera. Tanto así que en el mismo testimonio de Yohanan o Juan, en el capítulo 10, mira lo que dice desde el verso 1 de Yohanan capítulo 10. Dice, en verdad les digo, que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltante. O sea, que hay que seguir lo que ya está estipulado, el patrón que ya está marcado para poder entrar y ser parte del pueblo del Eterno. Solamente hay un patrón y ese patrón lo hemos venido nosotros analizando cuál es. Dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Ya lo hemos venido leyendo. Proféticamente, ¿quién es ese pastor? ¿Y para quién iba a ser ese pastor? Lo leímos en todos los profetas, especialmente el profeta Ezequiel. Dice, a él abre el portero. Las ovejas, escuchen esto, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. ¿Qué más dice? Y cuando saca afuera todas las suyas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz, pero al extraños jamás lo seguirán, más bien huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Yehoshua les dijo esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. ¿Por qué? Porque ellos no conocían a profundidad los profetas. De hecho, cuando apareció Yehoshua, malentendieron la función primaria por la cual él tenía que venir. Y ya lo querían poner como Mesías Rey. Cuando, según los profetas, el Mesías primero tenía que cumplir la función de Mesías sacerdote. Por la simple razón de buscar y rescatar a estas ovejas. Pero ellos no entendían todavía el concepto, como hoy en día pasa en las religiones tradicionales o en la religión tradicional, en el cristianismo tradicional. Y para que se den cuenta de que esto ya estaba profetizado, vamos a seguir leyendo un poquito más en este mismo pasaje. Dice,
Entonces, Yehoshua les habló de nuevo. En verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no les hicieron caso. Hablando acerca de que él era la confirmación de que era el Mesías prometido y que los demás que vinieron haciéndose pasar por Mesías, porque históricamente hablando, antes de que Yeshua apareciera reclamando ser el Mesías, habían aparecido otros que se hicieron llamar Mesías. Y por eso es que él dice lo que dice. Y dice, yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, se salvará, entrará y saldrá y hallará pastos. Y esto se encuentra muy plasmado claramente en los profetas. Y vamos a ir aquí en el profeta Jeremías, en el capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 14. Mire lo que dice el profeta. Ya lo habíamos estudiado, pero para que se dé cuenta el cumplimiento aquí en los escritos nazarenos. Dice, vuélvanse, hablando el Eterno, oh hijos rebeldes, hablando de Israel, porque yo soy su amo, dice Yahweh. Los tomaré, si se dan cuenta, 1 por ciudad y 2 por familia, y los traeré a Sión. Ahora mire esto, 15. Les daré pastores según mi corazón, y ellos los pastorearán con conocimiento y discernimiento. ¿Por qué? Porque primero, obviamente, iban a tener que entrar en la puerta por este pastor. Y como también nosotros sabemos, Yeshua dejó encargado a otras personas cuando él subió a los cielos para que sirvieran como pastores. O sea, en este caso, como personas que cuidaran al rebaño. El concepto de pastor hoy en día es o tiende a ser muy lejano de lo que realmente es un pastor según las escrituras. Eso lo vamos a hablar después. Pero para que sigamos entendiendo estas palabras, vamos a ir al mismo profeta, Jeremías, pero ahora vamos a ir al capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Y desde el verso 1 vamos a leer. Mire lo que dicen aquí, que es lo mismo que Yeshua dijo en Yohanan capítulo 10. Dice, ay de los pastores que echan a perder y dispersan a las ovejas de mi prado. Si se dan cuenta, él, ¿qué tipo de oveja iba a pastorear? A Israel. Aquí lo están diciendo. El contexto es Israel. Esas ovejas son Israel. Dice Yahweh. Aquí dice. Verso 2. Por tanto, así ha dicho Yahweh, Elohim de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo hebreo. Ustedes dispersaron y ahuyentaron mis ovejas. ¿Cuáles ovejas? Israel, que es lo que Yeshua ha venido exponiendo y enseñando, y que los discípulos no lo entendían en ese momento. Y dice, y no se ocuparon de ellas. Pero miren lo que dice aquí interesante. He aquí, yo me ocuparé de ustedes por la maldad de sus obras, dice Yahweh. Pero yo reuniré al remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, o sea, todas las naciones, y las haré volver a sus pastizales. O sea, les dejaré de nuevo que vuelvan a mi hogar. ¿Qué más dice? Entonces serán fecundas y se multiplicarán. Y como habíamos leído anteriormente en el verso 4 dice, sobre ellas pondré pastores que las apacientan. No temerán más ni se atemorizarán. No faltará ninguna, dice Yahweh.
Y más adelante dice, he aquí, vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David un retoño justo, lo que habíamos leído en el profeta anterior. Un retoño, una raíz en el profeta Isaías, si se acuerdan. Dice, reinará un rey, hablando de, no de David, obviamente, sino del descendiente de David, hablando del Mesías prometido, reinará un rey que obrará con inteligencia y que practicará el derecho y la justicia. En sus días será salvo Yehudá, o sea, las tribus del sur, e Israel, o sea, las tribus del norte, habitará seguro. Así de que vemos cómo es que en Yeshua empieza a cumplirse proféticamente todo lo que los profetas habían hablado. Cómo Yeshua iba a ser el objeto, la herramienta del Eterno para traer de nuevo a ese Israel esparcido, tanto de las 10 tribus como de las 2 en el sur, o sea, los yehuditas o judíos. Y esto también lo podemos confirmar si vamos al profeta Ezequiel, Yehezkel, de nuevo, Yehezkel, Ezequiel, en el capítulo 34. Yehezkel, Ezequiel, capítulo 34. Y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Mire lo que dice, ya lo habíamos leído, pero vale la pena volverlo a recordar. Dice, entonces vino a mí la palabra de Yahweh diciendo, oh hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores que así ha dicho Yahweh Elohim, oh Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. De hecho, algo como que muy similar a lo que está pasando hoy en día. ¿Acaso los pastores no deben apacentar mis ovejas o apacentar a las ovejas? Pero ustedes se comen a las mejores de ellas y se visten con la lana. Degüellan a la oveja engordada y no apacientan al rebaño. O sea que le sacan ventaja a las pobres ovejas. Algo muy parecido como lo que está pasando hoy en día. No fortalecen a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas. No han vendado a la perniquebrada, ni han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la perdida. Más bien las han dominado con dureza y con violencia. O sea, han servido como dictadores. Han manipulado a las pobres ovejitas. Ellas se han dispersado por falta de pastor y están expuestas a ser devoradas por todas las fieras del campo. Han sido dispersas. Mis ovejas han andado descarriadas en todos los montes y sobre toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra y no ha habido quien se preocupe de ellas ni quien las busque. Si se dan cuenta, una vez más, las ovejas que Yahweh ha ido a buscar o ha mandado a buscar son las ovejas perdidas de Israel. Por eso, oh pastores, oigan la palabra de Yahweh. Vivo yo, dice Yahweh Elohim, que por cuanto mis ovejas fueron expuestas a ser robadas o a ser devoradas por las fieras del campo, por no tener pastor, y mis pastores no se preocuparon por mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por eso, oh pastores, oigan la palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh Elohim. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de sus manos. Haré que dejen de apacentar a las ovejas y ellas dejarán de apacentarse a sí mismos. Libraré mis ovejas de sus bocas y no les servirán,
más de comida. O sea, el Eterno ya tenía planeado a quién iba a mandar como pastor, a quién iba a mandar a él como reemplazo de estos pastores que iba a aprovecharse y que a la misma vez, obviamente, estas ovejas ya no iban a escuchar más su voz, que al único que iban a escuchar era el pastor que el Eterno iba a mandar. Y por eso sigue diciendo en el verso 11, ciertamente se ha dicho Yahweh Elohim, he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y cuidaré de ellas. Obviamente no es que él mismo bajare, sino que iba a mandar un representante fiel de él. Dice, como el pastor cuida de su rebaño cuando está entre las ovejas dispersas, así cuidaré de mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde han sido dispersadas, o sea, entre las naciones, en el día nublado y de la oscuridad. Las sacaré de los pueblos, que es lo que está haciendo con nosotros. Las reuniré de los países y las traeré a su propia tierra, o sea, a la casa, a lo que es al hogar, al Israel del Eterno. Las apacentaré en los montes de Israel, en las quebradas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré. Y en los altos montes de Israel tendrán su pastizal. Se recostarán en el buen pastizal y se apacentarán con pastos abundantes sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, las haré recostar, dice Yahweh Elohim. Buscaré a la perdida. Si se da cuenta, él va a mandar a buscar a las ovejas perdidas ¿de quién? De China, de Rusia, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de México. No, a las ovejas perdidas de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las haré recostar, dice Yahweh. Buscaré a la perdida y haré volver a la descarriada. A la perniquebrada vendaré y fortaleceré a la enferma y a la engordada y a la fuerte guardaré. Las apacentaré con justicia. Pero en cuanto a ustedes, oh rebaño mío, así ha dicho Yahweh Elohim. He aquí que yo juzgo entre cordero y cordero. O sea, miren esto, entre los carneros y los machos cabríos. O sea, que el Eterno a los que están llamando y que se están ingresando a la fila de la familia del Eterno y que no cumplan, pero aparentan ser corderitos, eventualmente en el futuro el Eterno las va a sacar si es que no se componen, si es que no buscan de el Eterno, si es que no andan en la búsqueda de él diariamente, en la lectura de las escrituras, en el escuchar las escrituras y que no hacen la voluntad del Eterno, que no comparan las escrituras para ver si están haciendo la voluntad del Eterno o no. Eventualmente esas van a ser sacadas como cabritas. No todo aquel que está volviendo a ser parte del pueblo van a ser aceptos. Y eso hay que tenerlo en claro. Por eso uno tiene que limpiarse cada día. Por eso uno tiene que estar en contacto con el Padre. Por eso uno tiene que estar en contacto con los hermanos para redarguirnos, para que en dado caso, si no estamos haciendo las cosas de acuerdo a la palabra, se nos corrija para hacer las cosas correctamente y entrar y no ser selectas o selectos entre los carneros o machos cabritos, entre los cabritos. Dice el verso 18, ¿les parece poco que se apacientan del buen pastal para que tengan que pisotear con sus pies lo que queda de sus pastos? Dice el Eterno. O sea, mejor dicho, ¿acaso no se dan cuenta lo bien que le estoy tratando y aún no quieren cambiar? Si no van a cambiar, mire, van a ser sacadas. Y dice, y que después de haber bebido las aguas tranquilas, tengan que enlodar el resto de ellas con sus pies. O sea, dando a entender, tengan cuidado
que cuando ustedes entren no vayan a hacerle daño a alguna de las otras por su testimonio, por su mal hablar, por su mal comportamiento. Mis ovejas han de comer lo que sus pies han pisoteado y han de beber lo que han enlodado sus pies. Por eso es que aquellos que están volviendo tienen que tener cuidado de su testimonio, porque el Eterno no va a tener consideración a aquellos que no están teniendo buen testimonio, porque al final van a ser apartadas como estos cabritos y el final no va a ser agradable. Pero mire cómo está el Eterno diciendo de que él va a buscar a estas ovejas, obviamente por medio de su hijo, de Yehoshua. Por eso es que dice, por tanto así le ha dicho Yahweh Elohim, he aquí yo mismo juzgaré entre el cordero engordado y el cordero flaco, por cuanto empujaron con el costado y con el hombro y cornearon con sus cuernos a todas las ovejas débiles hasta dispersarlas lejos. Yo libraré a mis ovejas y nunca más quedarán expuestas al pillaje. Yo juzgaré entre el cordero y cordero. Así que hay que tener cuidado en eso. Estamos volviendo y el Eterno nos recibe, pero tenemos que revisar nuestras vidas para ajustarnos a esa familia que el Eterno nos está permitiendo volver. Tenemos que ajustarnos, no a nosotros, no ajustar al Eterno a nosotros, sino que nosotros nos ajustemos al Eterno. Sí, de que hay que tener eso pendiente. Y mire, volviendo de nuevo a Yohanan, o a Juan, en el capítulo 10, vamos a leer ahora el verso 16. Mire lo que dice. Y esto es interesante porque esto a veces ni siquiera se entiende. Mire en el contexto, reconociendo de que cuando se habla de ovejas se habla de Israel, del pueblo hebreo. Pero recordemos que el pueblo hebreo se encontraba dividido. Las 10 tribus del norte, llamado la casa de Efraín o la casa de Israel, y las tribus del sur, llamadas la casa de Judá o la casa de David, los judíos. Mira lo que dice Yehoshua en ese momento que se encontraba entre lo que era la casa representativa de Yehudá, o sea, los judíos. Miren lo que dice en el verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también tengo que traerlas y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esto confirmando la profecía que leímos de, ¿recuerdan? Ezequiel capítulo 36, donde el Eterno, por medio de este pastor que viene de la descendencia de David, unirá el palo de José, o sea, de Efraín, con el palo de Yehudá y los pondrán juntos y serán pastoreados por un pastor. Lo estoy parafraseando de acuerdo a el libro del profeta Ezequiel capítulo 36, que hemos leído y estudiado, y lo vamos a volver a leer eventualmente. Pero noten que él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Por qué? Porque en ese momento él estaba entre las ovejas de la casa de Yehudá. Pero como ya hemos estudiado, también tenían que ir a buscar las ovejas de la casa de Efraín, que se encontraba también entre las naciones. O sea, él estaba en ese momento con las ovejas de la casa de Yehudá, los judíos, las tribus del sur, la casa de Yehudá en el sur, y tenía que buscar también a las 10 tribus. Él, en este caso Yehoshua, tiene que unir las ovejas de Yehudá o de la casa de Yehudá con las ovejas de la casa de Efraín. Por ende, por eso es que se conoce como el buen pastor que conoce a sus ovejas. ¿Por qué? Porque sus ovejas no tienen otra identidad diferente a la que ya han sido identificadas antes. Y por eso ahí mismo en las buenas nuevas según Yohanan, Juan, en el capítulo 26, vamos a leer
en adelante. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, hablándole a aquellos líderes religiosos de los yehuditas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué más dice? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Y esto es cumplimiento de las profecías antes citadas en lo que es el Tanaj, o si usted lo quiere llamar, el Antiguo Testamento. Para comprobar, vamos a ir al libro de Tehilim, Salmos, capítulo 100. Y vamos a leer desde el verso 1. Dice, Salmo de agradecimiento. Canten alegres a Yahweh, habitantes de toda la tierra. Obviamente aquí se está refiriendo es a la tierra de Israel, toda la tierra de Israel, porque eran los únicos que conocían en ese momento en su plenitud al Eterno, nadie más. Y dice en el verso 2, y presten atención porque aquí es donde se va a desenvolver la cuestión. Sirvan a Yahweh con alegría. Vengan ante su presencia con regocijo. Ahora noten esto. Verso 3. Reconozcan que Yahweh es Elohim. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y ahora mire lo que dice aquí. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y el que escribe esto no es más ni menos que un hebreo, un israelita. Y él está diciendo quiénes son el pueblo y quiénes son estas ovejas. Confirmo una vez más de que el Eterno mandó a buscar un tipo de ovejas, no cualquier tipo de ovejas o cabros. Un tipo de ovejas, su pueblo. Tanto así que mire lo que dice, y vamos para allá, el profeta Zacarías o Zacarías, vamos a analizar el verso 10. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Mire lo que dice. Pidan a Yahweh la lluvia de la estación tardía. Yahweh produce relámpagos y hace llover. Él da pan al hombre y hierba en el campo. Pero los ídolos domésticos, o sea, los figurines, las estatuitas, prometen en vano. Los adivinos, aquellos que están adivinando y que están dando ese tipo de profecía tipo adivinación, ven mentiras y refieren sueños falsos. Vano es su consuelo. Por eso el pueblo vaga como ovejas. Fue afligido por falta de pastor. Mi ira se ha encendido contra los pastores, el mismo tema, y castigaré a los machos cabríos, o sea, aquellos que deben ser ovejas, pero se descuidan y resultan ser machos cabríos. Porque Yahweh de los ejércitos visitará con su favor a su rebaño. ¿A quién? Que dice, a la casa de Yehuda, y los convertirá en su corcel de honor en la batalla. De él saldrá la piedra angular. ¿Y quién es la piedra angular? Lo hemos estudiado. La piedra angular es Yeshua, a quien los edificadores lo desecharon. Mire cómo es que esto empieza a encajar.
De él saldrá la piedra angular. ¿De quién? De Yehudá. Y por eso es que Yeshua dice, la salvación viene de los judíos. No de la enseñanza del judaísmo, sino que el Mesías prometido, el que iba a salvar a Israel, iba a venir de la casa de Yehudá. Dice, de él la estaca, de él el arco de guerra y de él también el gobernante. Hablando de que ese gobernante iba a ser Yehoshua. Serán como los valientes que en la batalla pisotean al enemigo en el lodo de la calle. Combatirán porque Yahweh estará con ellos y los que montan a caballo serán avergonzados. Ahora mire esto. Porque yo fortaleceré la casa de Yehudá, o sea, los judíos, y libraré a la casa de Joseph, o sea, a las 10 tribus que están hoy en día perdidas, que supuestamente están perdidas, pero ya vemos que no están tan perdidas ya. ¿Por qué? Porque estamos volviendo. Muchos estamos volviendo a casa, estamos volviendo a nuestro hogar. Y miren lo que más dice. Los haré volver porque tendré misericordia de ellos. Serán como si no los hubiera rechazado. ¿Recuerda el padre de la historia del hijo pródigo? Que cuando vio a su hijo, como si nunca el hijo se hubiera ido, al contrario, lo abrazó y lo recibió como si nada. Dice, porque yo soy Yahweh, su Elohim, su Dios, que los oiré. Los de Efraín, o sea, las 10 tribus, serán como un héroe y el corazón de ellos se alegrará como por el vino. Los hijos también lo verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Yahweh. Mire, ahora el verso 8, y aquí está la clave cuando Yeshua dice que mis ovejas oyen mi voz. Mire lo que dice, los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido, o sea, los he rescatado y serán tan numerosos como la fueron antes. Aunque los sembraré entre los pueblos, o sea, en este caso los mezclaré, los añadiré entre los pueblos. Aún en la lejanía se acordarán de mí y harán a sus hijos y regresarán. Porque los haré volver de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria, los traeré a la tierra de Galaad y al Líbano, y no les bastará. Pasarán por el mar de la angustia, golpeando sus olas, y se secarán todas las profundidades del Nilo. La soberbia de Asiria será derribada, etcétera, etcétera, en este pasaje. Pero vemos entonces cómo es que Yahweh, por medio de que iba a enviar, nos llamaría con un silbido y estas ovejas entenderían, tal y cual como Yeshua está diciendo, mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. El que no quiera ver esto realmente es porque es una persona rebelde, una persona que no está interesada en conocer la verdad del mensaje del Eterno en su palabra, tanto en las escrituras hebreas llamada Tanaj o Antiguo Testamento, como hoy en día se le conoce, o entre los escritos nazarenos o de los primeros estudiantes o discípulos, o si le quiere llamar Nuevo Testamento. Aún Yohanan, si volvemos de nuevo a Yohanan, Juan, en el capítulo 11, vamos a ver algo bien interesante, muy interesante, que muchos también pasan desapercibido en la lectura. Vamos a ir al verso 47 en adelante. Usted se leerá todo ese pasaje también y verá el contexto. Pero vamos a ir al verso 47 en adelante. Miren lo que dice.
Entonces, los principales sacerdotes, o sea, Kohanim en hebreos, y los perushim, o sea, fariseos, reunieron al Sanhedrin, y decían, ¿qué hacemos? Hablando, ¿qué hacen con Yeshua? Pues este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, creerán que él es el Mesías, obviamente, en el contexto. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. ¿Por qué? Porque en el contexto cultural de ese momento, en pleno siglo I, cuando Roma era el que gobernaba, cualquier persona que apareciera ya en Israel decir que era el Mesías, sabía Roma que podía ser una persona insurgente, o sea, una persona que iba a traer alboroto e iba a hacer que el pueblo se rebelara contra Roma, lo cual a Roma no le gustaba. Había unos principios básicos para Roma. Roma tenía como principio el que se le pagaran sus impuestos. Y otro de esos principios era mantener la paz. Y por eso hay un dicho que dice la paz romana. Roma, eso era una de las cosas que más trataba de defender o trataba de mantener la paz. Y que cualquier persona, un insurgente, un alborotador, apareciera así, para ellos era declarar la guerra. Entonces, por eso es que esta gente está declarando esto contra Yeshua. Y dice, vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Entonces, presten atención, uno de ellos, Cayafa, que se conoce en español como Caifás, que era sumo sacerdote, o sea, Cohen Hagadol, en aquel año les dijo, presten atención, mire que este sí que sabía las escrituras. Ustedes no saben nada, ni consideran que les conviene que un solo hombre muera por el pueblo. Noten lo que va a decir después. Y no que perezca toda la nación. Obviamente está hablando de la nación yehudita, la del sur. Pero mire lo que dice más adelante. Pero esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era Cohen Hagadol, o sea, sumo sacerdote de aquel año, aún el Eterno utiliza a ese hombre, a pesar de que no está en el mismo camino del Eterno, en el mismo pensamiento, más aún así el Eterno utiliza también al malo para sacar algo bueno. Y miren lo que dice. En aquel año profetizó que Yehoshua había de morir por la nación, o sea, por la nación yehudita, o sea, por las tribus del sur, por la nación judía. Pero no solamente eso, miren lo que dice el verso 52. Y no solamente por la nación, o sea, por la nación yehudita, sino también para reunificar, unir, traer, devolver a los hijos de Yahweh que estaban esparcidos. ¿Cuáles eran estos hijos de Yahweh que se encontraban esparcidos? Las 10 tribus de Israel. O sea, que iba a morir Yeshua por la nación yehudita, los judíos, las 2 tribus que estaban en el sur, y además para traer a aquellos que se encontraban esparcidos, como lo leímos en el profeta Zacarías, que estaban sembrados, recuerde, entre las naciones. Mire cómo va encajando ahora todo esto. Y mucha gente, por leer a lo rápido, por ser solamente simples lectores, simplistas, mejor dicho, lectores simplistas, pasan desapercibido todo esto. Caifás sabía el misterio o tenía la idea del misterio de las 2 casas y lo que tenía que hacer el Mesías prometido con relación a estas 2 casas. Él sabía. Volvemos de nuevo a plantearnos cuál era la nación en ese momento. No era todo Israel, era Yehudá, la nación judía. No era toda Israel, solamente Yehudá, la nación del sur. ¿Y qué tenía que hacer el Mesías?
¿Morir por los yehuditas nada más, por los judíos? No, por los yehuditas, las tribus del sur y las tribus del norte, las 10 tribus. Y por eso dice, ¿por quién más? Por los hijos de Elohim o de Dios dispersos entre las naciones. La pregunta que tenemos que hacer no es quiénes son estos hijos de Elohim o de Dios dispersos. Para recordar o para que ustedes recuerden, vamos entonces a los profetas, como lo hemos venido estudiando. Los profetas son nuestra guía. Si no tenemos los profetas en mente, vamos a interpretar mal. Vamos a ver quiénes son entonces estos hijos de Elohim o de Dios disperso. Vamos a ir al profeta Yehezquiel de nuevo. O Ezequiel. Capítulo 34. Ya lo habíamos leído, pero vamos a de nuevo a leer. Mire lo que dice desde el verso 4. Dice, no fortalecen a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, hablando de estos pastores malos. No han vendado a la perniquebrada, ni han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la perdida. Más bien las han dominado con dureza y con violencia. ¿Y qué pasa? Ellas se han dispersado por falta de pastor. Entonces aquí estamos viendo cuáles son estos hijos dispersados de Dios. El mismo profeta Ezequiel, en el capítulo 37, que también lo hemos leído, pero vamos a ir al verso 18 en adelante. Ezequiel, capítulo 37, desde el verso 18. Mire lo que dice. Y cuando los hijos de tu pueblo, hablando del pueblo de Israel, te pregunte, ¿no nos enseñarás qué significa para ti estas cosas? Les dirá. Es más, vamos a leer un poquito antes, desde el 15. Entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo, tú, oh hijo de hombre, toma una vara, lo que estábamos explicando antes, y escribe sobre ella para Yehudá, o sea, los judíos, los yehuditas, y los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otra vara y escribe sobre ella para Joseph, vara de Efraín, o sea, las 10 tribus en el norte, y toda la casa de Israel, sus compañeros. Recuerde que estaba dividido Israel en 2 naciones, Yehudá, los judíos, y Efraín, las 10 tribus del norte. Luego únelas, porque esa era la misión del Mesías, unir a estas 2 naciones de nuevo. Únelas la una con la otra para que sean una sola y serán una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten, ¿no nos enseñarás qué significan para ti estas cosas? Les dirá que así ha dicho Yahweh Elohim. He aquí yo tomo la vara de Joseph, o sea, las 10 tribus que están en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, y las pondré junto con la vara de Yehudá, o sea, los judíos, las 2 tribus del sur, los haré una sola vara y serán una sola en mi mano. Ahí está. Esos son los hijos de Elohim dispersos. Estos son los que se encuentran dispersados, esparcidos entre las naciones. Y ya vamos a ir de vuelta a el libro de Yohanan. Vamos a ir ahora al capítulo, vamos a seguir en el capítulo 11.
Pero ahora vamos al verso 54. Mire lo que dice aquí. 54. Por eso Yehoshua ya no andaba abiertamente entre los yehuditas, o sea, los judíos, sino que se fue de allí a la región que está junto al desierto, a una ciudad que se llama Efraín, y estaba allí con sus discípulos. Mire que no es por simple casualidad de que aparezca ahí Efraín. Si ya habíamos leído anteriormente que él no solamente iba a morir o buscar las ovejas de ese momento, sino otras ovejas que tenía que ir a buscar. Y resulta que aquí, más adelante, dice que se va a esta ciudad llamada Efraín. Y sabemos nosotros que Efraín es un tipo de las 10 tribus perdidas. Esto es un mensaje profético. Un mensaje profético y que muchas personas pasan por alto. Y recuerde que él, Yeshua, tenía que morir no solamente por la casa de Judá, pero por la casa de Efraín. ¿Para qué? Para congregar. Y lo interesante que esta palabra congregar, o sea, reunir, es la palabra, viene de tanto de la palabra hebrea como la del griego. En este caso, la hebrea es kahal y en griego es eclesía. Para congregar a la kahal o a la eclesía, que se ha traducido hoy en día como iglesia, de la transliteración eclesía, iglesia, en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Y esto lo podemos comprobar de nuevo volviendo a el libro de Ezequiel, capítulo 12. Y vamos a considerar la lectura de el verso 15. Mire lo que dice. Y sabrán que yo soy Yahweh cuando los disperse entre las naciones y los esparza por los países. Entonces, vuelve de nuevo a confirmar los profetas, que debe ser nuestra base, que esos hijos de Dios dispersos, esparcidos, son los que él mismo dispersó o esparció, o sea, el pueblo hebreo. También aquí mismo en Yehezkel o en Ezequiel, lo podemos comprobar en el capítulo 22. Vamos a leer desde el verso 15. Es lo que dice en el 15. Hablando acerca de los hebreos que iban a ser esparcidos. Dice, te dispersaré entre las naciones y te esparciré por los países. Así eliminaré de ti tu impureza. Ahí está claro. ¿Quiénes son entonces estos hijos de Elohim o de Dios esparcidos, dispersos? El pueblo hebreo. Lo que se perdió o que el Eterno esparció, dispersó, fue el pueblo de Elohim, el pueblo de Dios, los hebreos, que ya en ese momento ya no era su pueblo. Recuerde lo que estudiamos en el profeta Josías o Oseas. Se le dirá en ese momento, lo a mí, no mi pueblo. Así de que tengan eso pendiente. Y volviendo de nuevo a los escritos o al testimonio de Johanán o Juan, vamos a ir ahora al capítulo 12. Y vamos a considerar la lectura del verso 20 en adelante. Mire lo que dice aquí.
Verso 20. Había ciertos griegos, los que habían subido a adorar, o sea, a dar servicio verdadero en la fiesta, o sea, en este caso, en algunas de esas convocaciones que le correspondía a todos los varones donde vivieran, ir a Jerusalén para darle ese servicio al Eterno. Pero aquí cuando dice ciertos griegos, tenemos que entender que estos ciertos griegos están refiriéndose a aquellos judíos que no nacieron en Canaán. No están hablando de griegos de nacionalidad gentil, sino de aquellos judíos que nacieron fuera de Canaán. Y dice, se acercaron ellos a Felipe, que era de Betsaida del Galil, y le rogaron, maestro, quisiéramos ver a Yehoshua. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Yehoshua. Y Yehoshua le respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre se glorifique. En verdad les digo que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así de que ya Yehoshua aquí está terminando su servicio al Eterno y va a entregar su vida por lo que él vino aquí a hacer, a cumplir. Y esto es también un tipo o una tipología de el rescate de esos hebreos que se encontraban entre las naciones. Y hasta aquí voy a dejar este estudio y así permitirles a que participen.